Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy día vamos a trabajar un tema de una sentencia judicial, un laudo arbitral de Tribunal Internacional en el área del derecho económico internacional, particularmente el caso Ríos y Francisco Javier Ríos con República de Chile, caso Ciadi, resuelto en laudo arbitral el 11 de enero del 2021. Van a participar, quien habla, Patricio Masbernat, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, el profesor Cristian Sommer, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Migraciones Internacionales por la Universidad de Comillas, de España, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Córdoba, director de la revista cordobesa de Derecho Internacional, asociado al Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, miembro del Instituto de Derecho Internacional Público y de Derecho de Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro del Instituto de Derecho Internacional Público de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ¿ya? Y miembro de la Sociedad Argentina de Derecho Internacional. Nos acompaña también el doctor Jaime Gallegos, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Negocios Internacionales de la misma Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Financiero de la Universidad Complutense de Madrid, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, docente de pregrado de diversas universidades, tanto de Chile como de fuera de Chile, miembro de diversas instituciones académicas y profesionales, editor de la revista Derecho Económico de la Universidad de Chile, integrante del equipo de investigación del proyecto El Derecho del Comercio Internacional en la Era de la Economía Digital y las Guerras Comerciales, y autor de diversos artículos y publicaciones. Bien, voy a compartir con ustedes, luego de esta presentación, una pequeña resumen de la sentencia del laudo arbitral, y luego dejaré a los ponentes o expositores, como decimos acá en Chile, para que realicen sus comentarios, sus explicaciones, tanto del sistema de CIADI, de resolución de controversias, como en particular respecto de este caso. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir la presentación para que podamos verla todos. Un segundo. Ya. Se trata del laudo arbitral, como le dije anteriormente, Carlos Ríos, sobre el caso Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos con República de Chile, caso CIADI, ART 1716, del 11 de enero del 2021. Partes. Los demandantes son nacionales colombianos y accionistas mayoritarios de las empresas chilenas Inversiones Alsacia y Empresa Santiago 1, incorporadas en 2004, Alsacia y Express, compañías concesionarias operadoras del servicio público del transporte público de Santiago,
y la demandada es la República de Chile. Este es un resumen bastante pequeño del tema, porque el tema obviamente es un poco más extenso, es un laudo de más de 200 páginas. El caso inicia el 2017 con los hermanos Ríos, accionistas principales de Alsacia Express, operadora del sistema de transporte público de Santiago. Los demandantes alegan pérdida de dinero, perjuicios, por la evasión en el pago de boletos de buses urbanos y por vandalismo en contra de los buses, en circunstancias de que el Estado de Chile no habría cumplido con su función de proteger a las empresas demandantes respecto de ambos hechos. Alegaron que estas acciones y omisiones del gobierno de Chile generaron la destrucción del valor económico de la inversión efectuada, lo que violó el Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia y el derecho internacional, y demandaron a Chile por más de 300 millones de dólares. Los demandantes indicaron que Chile habría obligado a suscribir nuevos contratos modificados de los originales y no cumplió con sus obligaciones de infraestructura para el servicio de transporte público, que aplicó indebidamente multas y descuentos a las empresas de estos accionistas, que no tomó medidas para restablecer el equilibrio financiero de las empresas, que expropió los terminales de los demandantes, que no les permitió participar en nuevos contratos, etc. Chile demostró que la destrucción de valor económico de la inversión se debió a una falta de inversión de la empresa demandante, deficiente administración, altos costos operativos, sobreendeudamiento, etc., que se trataba de una disputa contractual y no de una violación del tratado, como defendían los demandantes. Entonces, Chile habría cumplido con los estándares exigidos en materia de derecho internacional en relación con sus obligaciones. Bien, en cuanto a asuntos de derecho, para los demandantes, Chile habría violado diversas normas, entre ellas Tratado de Libre Comercio, artículo 9.4, nivel mínimo de trato justo y equitativo, estándares y protección y seguridad plena. Chile frustró las expectativas, según ellos, Chile frustró las expectativas legítimas sobre las cuales los demandantes basaron su decisión de suscribir los contratos y actuó de forma arbitraria en su implementación. Chile no habría tomado las medidas razonables para proteger las inversiones de los demandantes al exponerlos a los actos vandálicos y de evasión. Artículo 9.10, la expropiación indirecta de la inversión de los demandantes al destruir el valor económico de las inversiones de los contratos suscritos por este servicio de transporte público. Artículo 9.2, trato de nación más favorecida. Chile habría otorgado un trato preferente a las empresas chilenas, es decir, habría un tema también de discriminación. Chile contestó que no forma parte del derecho internacional la protección de las expectativas económicas de los inversionistas. No habría obligación del Estado de mantener el equilibrio financiero de las concesiones, por lo que no cubre el nivel mínimo de trato, que es el estándar del tratado, y no el estándar de trato justo y equitativo que se alegaba. Y logró probar que no incumplió los contratos, pues no tenía obligación de construir infraestructura alegada por los demandantes. Además, alegó que actuó con medidas razonables para proteger la inversión de parte de los desórdenes públicos y de la evasión. En cuanto a la resolución, Chile presentó alegaciones previas sobre ilícitos simples y continuos, incompetencia, prescripción de la acción por el paso del tiempo de ciertos hechos. Esto fue acogido parcialmente por el tribunal. Una parte importante de las reclamaciones entonces se encontraban prescritas de acuerdo a lo que estima el tribunal. El tribunal se abocó a la alegación de la expropiación indirecta como ilícito compuesto, artículo 9.1 del Tratado de Libre Comercio. Analizó que no cualquier pérdida de la inversión implicará expropiación. Eso señala el tribunal. Una expropiación exige actos estatales de naturaleza soberana, no contractual, que generan privación sustancial y permanente del valor de la inversión y de la capacidad para generar ganancias al Estado. El Estado debe frustrar expectativas inequívocas, señala el tribunal, surgiendo de compromisos o declaraciones del Estado, y además razonables, no puede depender de las expectativas subjetivas del demandante, ¿ya? Y que hayan estado en la base de la decisión de invertir del inversionista,
debe existir una relación causal, además, entre las medidas estatales y el daño alegado. No acoge esta alegación por no existir decisiones estatales soberanas, sino meramente contractuales, y por no probarse la relación de causalidad. La pérdida de valor de la empresa de los inversionistas se habría generado, de acuerdo al análisis del tribunal, por malas decisiones de gestión de ella misma. Y se desestima la demanda presentada. Bien, si les parece, dado que el profesor Jaime Gallegos quiere hacer un planteamiento respecto en general del sistema del CIADI, que comience el profesor Gallegos, ¿te parece? Perfecto. Vas a hacer este planteamiento previo y luego unos 15 minutos cada uno, atendemos algunas consultas, preguntas y luego le damos las palabras nuevamente a cada uno de ustedes. Profesor Jaime Gallegos, por favor. Estupendo, muchas gracias. Se está viendo la presentación, ¿no? Ahora sí. En grande y en grande En o pequeño. chiquitita. Pequeño. Ahí sí, ahí se ve en grande. Sí, ahí sí. Ah, estupendo. Bueno, antes que todo, mis agradecimientos, mi saludo cordial al profesor Patricio Masbernat, a la profesora Andrea Lucas Garín. Para mí es un honor que me hayan podido invitar a participar en este conversatorio y poder compartir panel con el profesor Cristian Sommer, a quien sigo hace mucho tiempo en estos temas de arbitraje e inversiones. Y como no puedo sino agradecer esta oportunidad que se brinda respecto a analizar una temática que creo que es muy importante que se aborde en las escuelas de derecho, teniendo en consideración el contexto que se está dando en nuestro país referente a la construcción de un nuevo pacto social. Y de repente se plantea la necesidad de reescribir todos los tratados y hay cierto desconocimiento respecto a la envergadura, la magnitud que esto trae aparejado, y en un contexto tan complejo como el complejo económico que está viviendo nuestro país y el mundo entero como consecuencia de la pandemia. La estructura de mi presentación es bastante sencilla. Primero hay una contextualización general respecto al sistema de arbitraje, que en definitiva busca que si existen personas que no son especialistas, a lo mejor entiendan un poco de qué estamos hablando después de ese resumen que bien hizo Patricio. Luego, desmitificar un poco de que muchas veces esto se plantea como algunos cuestionamientos o algunas críticas solamente por parte de países pobres, sino que también advertir de que incluso en la Unión Europea, fuente originaria de inversiones, en el fondo también se está planteando ciertos reparos al desenvolvimiento del sistema. Luego hacer una revisión muy general de algunos aspectos en América Latina, el escenario general que tenemos en Chile, para luego ya entrar directamente a los aspectos centrales que creo que deben destacarse respecto a este caso Ríos contra Chile. Y bueno, terminando con unas reflexiones generales, ciertas advertencias. En este sentido, bueno, una contextualización general es que, en definitiva, el sistema de CIADI encuentra sus orígenes ya en la década de los 60. El CIADI es un centro internacional sobre arreglo de diferencia de inversión que forma parte del Grupo Banco Mundial, que tiene su sede en Washington, como ustedes sabrán, y que el convenio que le dio origen data de 1965. Sin embargo, los países latinoamericanos durante mucho tiempo fueron reticentes a incorporarse a este sistema y no fue sino hasta los años 90, cuando caído el muro de Berlín, cambiado los paradigmas económicos, paulatinamente se fueron incorporando a este modelo que muy a grandes rasgos permite que un inversionista pueda enjuiciar ante un panel arbitral a un Estado receptor de la inversión en un asunto que eventualmente, que naturalmente debiese ser de competencia de los tribunales del Estado receptor. Entonces se permite, se le da este beneficio al inversionista extranjero a partir del cual el Estado renuncia a su inmunidad soberana y el Estado accede a ser enjuiciado ante estos paneles arbitrales. Ahora bien, no basta con que Chile haya suscrito y haya ratificado el CIADI. Se requiere un acuerdo específico que active este mecanismo. Y estos acuerdos específicos
se manifiestan a través de acuerdos bilaterales de inversión, que Chile tiene muchísimos acuerdos bilaterales firmados y en vigor, o de un tiempo a esta parte lo que se ha hecho, más que firmar acuerdos específicos en temas de inversiones, se suelen insertar en capítulos de tratados de libre comercio un capítulo sobre inversiones y efectivamente en la especie, en el caso que estamos viendo sobre los hermanos Ríos contra Chile, esa fue la lógica. No, nos vamos a referir al capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Colombia, que se firmó el año 2006 y que entró en vigor el año 2009. Chile dentro de América Latina es un país que ha sido demandado pocas veces. ¿Okay? Esto no es, no es el pan nuestro de cada día que Chile se ha demandado. Han habido casos paradigmáticos, qué sé yo, como el caso Pay Casado, etcétera, y otros casos, pero en definitiva voy a ver después con números que no es un país que recurrentemente se ha demandado. Ahora bien, este año se han presentado dos demandas, o sea, lo que es mucho dentro de nuestra trayectoria de 30 años en la institución. También hace unos años decíamos que no teníamos mucha inflación y ahora estamos con todo este cuestionamiento de la autonomía del Banco Central y otras cosas. Así que lo que venía dándose durante un tiempo, no podemos garantizar de que va a seguir así. Y bueno, esto en el fondo es un llamado de atención. Y este sistema, como les digo, permite que el inversionista extranjero pueda demandar al Estado, lo que evidentemente resulta un incentivo más allá de los propios incentivos económicos, las cualidades que pueda tener una economía. En definitiva, se presume que en definitiva los tribunales locales del Estado receptor no van a tener tanta imparcialidad necesaria y por ello se estima de que es aconsejable entregarle esto a árbitros especialistas en temas complejos. Evidentemente estas inversiones extranjeras muchas veces van involucrados asuntos técnicos, en asuntos medioambientales, en asuntos financieros, que muchas veces evidentemente los tribunales ordinarios no tienen esos conocimientos específicos. Esas son en el fondo son grandes razones que podrían justificar la existencia de este sistema. Ahora bien, han surgido ciertas críticas en su momento los países del ALBA en América Latina y después otros países, como vamos a ver en el caso europeo, también se han formulado ciertos reparos. Y fíjense, me parece interesante advertir esto, porque en el fondo icónico en esto fue de que en su momento Bolivia, Ecuador, Venezuela denunciaron el sistema CIADI, este sistema de arbitraje, y claro, uno lo miraba como algo quizás anecdótico. Claro, estos países que en el fondo tienen políticas económicas tan disímiles al resto del mundo, se entiende que se quieran marginar. Sin embargo, fíjense ustedes que la Unión Europea, que si uno revisa sus tratados constitutivos, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se estructura sobre la base de una economía social de mercado, ¿okay? Y no es una no es una economía centralizada, sino que la Unión Europea propugna una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Dentro de la Unión Europea es importante mencionar la sentencia de marzo del año 2018, la sentencia ACMEA, que en definitiva indicó por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que los tratados bilaterales de inversión que subsistían dentro de los Estados miembros, en este caso concreto entre Países Bajos y Eslovaquia. Este tratado es un tratado que Eslovaquia opera como sucesora del tratado que en el 91 se había firmado con Checoslovaquia en su oportunidad, pero era incompatible con el derecho de la Unión. Era incompatible con el derecho de la Unión y a partir de ese pronunciamiento la Comisión ha llevado a cabo una serie de medidas, se ha dictado un reglamento tendiente a que, en definitiva, esos tratados vayan a quedar sin efecto. Y esto también no solamente se ha ceñido al campo interno de la Unión Europea, sino que también en las negociaciones exteriores. Y así, por ejemplo, en el CETA, que es el acuerdo con Canadá, no se contempla un sistema de arbitraje, sino que se opera bajo una lógica de un tribunal multilateral, un tribunal de inversiones, un tribunal estable y no arbitrajes ad hoc que se constituyen. Y bueno, en América Latina, nuestra América del Sur,
más que América Latina, es decir, mucho América Latina, pero si nos detenemos en América del Sur, los números que están entre paréntesis son el número de ocasiones en que los países han sido demandados. Como pueden ver, un número muy relevante ha sido demandado la República Argentina, fundamentalmente a partir de la crisis económica que vivió el año 2001, cuando se produjo la crisis con el sistema de convertibilidad, etcétera. A partir de ello, Argentina recurrentemente fue demandado, sin perjuicio de lo cual Argentina nunca abandonó el sistema. A diferencia de Bolivia, Ecuador, Venezuela, que lo denunciaron, Argentina, sin perjuicio de tener muchísimas acciones en su contra, nunca lo ha abandonado. Bolivia tiene 5 reclamos en este sentido. Colombia tiene muchísimos, porque desde hace unos pocos años Colombia no tenía ni una demanda, y un tiempo a esta parte Colombia ha sido muy, porcentualmente ha tenido muchísimas presentaciones. Ven ahí Ecuador, Perú, Perú también tiene bastantes casos, el Uruguay y Paraguay tienen casos menores, pero también porque las cantidades de inversión que reciben esos países son considerablemente menores. Ahora hay un caso paradigmático, así con el Uruguay, que lo voy a mencionar. Y bueno, Venezuela, evidentemente, por las políticas económicas que se han desarrollado bajo la administración del movimiento al socialismo, evidentemente también tiene un número relevante de acciones de inversionistas extranjeros. Pero ¿qué me olvidé en este conteo rápido? Me olvidé de Brasil. No es que me haya olvidado. Lo que pasa es que Brasil, el gran gigante sudamericano, es un país que no ha admitido acogerse a este sistema arbitral. Brasil lleva una política a partir del cual no admite este beneficio para el inversionista extranjero. Y estima que en el fondo debe acogerse a los sistemas generales y tiene un modelo especial de acuerdos de protección de inversiones, pero que resuelven conflicto en sede interestatal. Y este modelo que emplea Brasil se replicó en Mercosur que ustedes saben lo integra la Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a través del Protocolo de Buenos Aires del 2017. Y sin perjuicio, ojo, sin perjuicio de que Brasil tiene esta política, Brasil es el país que capta mayor número de inversión extranjera en América Latina. Entonces, bueno, pues ahí nos podríamos decir, bueno, ¿cómo es posible? Si esto lo vemos como un gancho, como un incentivo, ¿cómo se entiende de que Brasil no lo acepte? Bueno, pero es que Brasil es un continente por sí mismo, es un mercado tan grande que en el fondo tiene consideraciones económicas que termina siendo un país muy atractivo para el inversionista foráneo. Y bueno, respecto a los países de América Latina que denunciaron el sistema, vale la pena tener en cuenta que si bien el Ecuador, bajo la administración del presidente Correa, denunció este sistema, ahora con la administración del presidente Moreno en su momento, hubo un giro respecto a las políticas económicas del Ecuador que se profundizaron desde luego con la asunción del presidente Lasso. Y precisamente este año Ecuador vuelve el hijo pródigo al sistema de inversionistas, este sistema del CIAE. ¿Ok? Eso es importante tenerlo a la vista. Y bueno, ¿cuál es el escenario que vive Chile? Chile tiene más de 35 acuerdos bilaterales de inversión que están en vigor, ¿ok? 34 acuerdos bilaterales. Y en más de 20 tratados de libre comercio cuentan con capítulos en materia de inversiones. Esto es que tenemos una multiplicidad de acuerdos que activan el sistema CIAD. Inversionistas de muchísimos países, de gran cantidad de países europeos, muchos países latinoamericanos, excepto Brasil, pero podrían eventualmente demandar a Chile acudiendo a este sistema. Y bueno, precisamente tratando de hacerse cargo de brindar una adecuada defensa a los intereses de nuestro país, la Subsecretaría de Relaciones Económicas, Internacionales creó un programa focalizado a brindar asesoría jurídica en esta materia, y a tal efecto también existe un comité interministerial que fue creado a través del acto administrativo que allí se singulariza. Y bueno, el mundo no se acaba con este caso Ríos, porque fíjense ustedes que este año, fíjense que les decía que contra Chile se han presentado 6 demandas, pero ya este 2021 se han presentado 2, es decir, un tercio de todo lo que hay en 30 años de funcionamiento se han presentado solamente este año.
Primero por otra empresa colombiana en temas de interconexión eléctrica, porque le aplicaron unas multas y les cobraron boletas de garantía. Y luego, en agosto, esto se venía anunciando hace mucho tiempo, que la concesionaria del aeropuerto, la empresa francesa, todo un conglomerado, en el fondo acusa que el trato que le habría dado las autoridades, el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, no sería acorde, dadas las interrupciones, desde luego, en la movilidad de las personas, que evidentemente tiene incidencia. Y bueno, estos son procesos que están en marcha, están en las fases iniciales, pero que en definitiva, más pronto que tarde, van a tener que Chile salir en defensa de sus intereses. Ahora, lo positivo dentro de un escenario que parece no tan halagüeño, no sé cómo llamarlo, es que no obstante la pandemia, los datos que ha exhibido Chile este año en inversiones extranjeras son positivos. Los flujos de inversión extranjera que recibió entre enero y agosto alcanzaron a 16.000 millones de dólares, lo que significa un aumento relevante en relación al año 2020, que ya supone un aumento relevante respecto al año 2019. O sea, menos mal dentro de todo de que aún este contexto, que existe cierta incertidumbre respecto al devenir del país, aún así los inversionistas extranjeros todavía, creo, y quiero creerlo, siguen confiando en nuestro país. Ahora sabe Dios en qué iremos a terminar. Y bueno, entrando al caso, respecto al caso, al decir algunos elementos especiales, bueno, se basa, como decíamos, en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Colombia, del año que entró en vigor el año 2009. Todos sabemos que el año 2005 entró en funcionamiento el Transantiago, y en esa fecha se firmaron unos contratos, esos fueron terminados, ahí no hubo mayor inconveniente, no era un tema que se estaba cuestionando. Y a partir del año 2011 se firmaron nuevos contratos que entraron en vigor el año 2012. Y precisamente en estos nuevos contratos que entraron en vigor el año 2012 es que se versa la cuestión. Porque estos contratos, desde luego, se basan en un sistema de remuneración variable según el número de pasajeros. Y bueno, en el cumplimiento de este contrato, Alsacia pidió a las autoridades chilenas, a las autoridades de transporte, que aumentasen su flota. Se verificó también una eliminación de algunos recorridos. También se cuestionó de que en su momento Chile anunció de que iba a expropiar los terminales cuando estaba próximo a vencer esos contratos, porque el año 2017 se convocó una nueva licitación, que también estas empresas, Alsacia y Express, que son aquellas por las cuales los hermanos Ríos presentan su acción, en definitiva, en esta nueva licitación dicen que ellos fueron materialmente excluidos, se fijaron ciertas barreras de acceso que les impediría participar. Y bueno, sin perjuicio de ello, el año 2018 se declaró desierta esta licitación. Ahora, un hecho relevante desde un punto de vista procesal es que la acción, la solicitud de arbitraje lo presenta estos inversionistas colombianos en mayo del año 2017, y según el Tratado de Libre Comercio, que es el que tenemos a la vista, el artículo 918, los asuntos no puede iniciarse acciones más allá de 39 meses desde que se tuvo conocimiento o se debió tener conocimiento. Y en ese sentido, si tenemos como fecha de referencia el 26 de mayo, el tribunal fijó que en definitiva no podrían acusarse incumplimientos más allá hacia atrás, ¿no es cierto?, más allá del 26 de febrero del 2014. Y entonces, puesto que esas conductas, esos incumplimientos que acusaba Alsacia y Express se encontrarían prescritos. Entonces, esto lo estimó el tribunal con voto disidente del árbitro Garibaldi, pero en el fondo echó abajo bastante de las pretensiones que querían hacer valer los demandantes. Y por tanto, el conflicto que resolvió el tribunal versó principalmente si es que estábamos ante una expropiación. Ahora, en términos de derecho de inversiones, generalmente yo a mis estudiantes les enseño aspectos procesales y aspectos sustantivos.
Y dentro de los aspectos sustantivos, los derechos que se han reconocido para los inversionistas extranjeros, está el trato nacional, de no ser discriminado, el trato nación más favorecida, no ser discriminado frente al trato que le doy a terceros, qué sé yo, la repatriación de capitales, utilidades, etcétera. Y otro derecho que se ha reconocido en materia de inversiones es el nivel mínimo de trato. Y esto está reconocido en este tratado, ¿ok? Y los términos son bastante amplios en el sentido de que este mínimo de trato debe ser acorde al derecho internacional consuetudinario, incluido un trato justo y equitativo. Entonces, esto, bueno, es un ámbito bastante extenso que en definitiva se ha ido precisando con algunos pronunciamientos. Entiendo que el profesor Sommer abordará con más detalle estos aspectos. Y este trato justo y equitativo en el fondo incluye dos aspectos. Uno, no denegar justicia en procedimientos civiles, criminales, administrativos, conforme a las reglas del debido proceso. Y también aspectos de protección y seguridad plena, que en definitiva supone un nivel de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario. Bueno, dentro de las acusaciones que formuló Alsacia, o sea, los hermanos Ríos, de las cuales padecieron Alsacia Express, precisamente decían que esto, el vandalismo de que fueron víctimas sus flotas, en el fondo ponía en entredicho el cumplimiento de los deberes propios del Estado. Y bueno, otro aspecto que es importante tener a la vista en sede de inversiones es que se reconoce el derecho del inversionista a no ser expropiado directa o indirectamente, sino si se cumplen algunos de los literales que allí se mencionan, por causa de utilidad pública, no de manera discriminatoria, etc. En lo que se refiere a expropiación directa, bueno, fácil, creo que podemos remitirnos a los términos que tenemos en la Constitución. Pero sabemos que en expropiación indirecta en materia internacional, supone una actos o serie de actos que tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa, pero sin que se verifique la transferencia formal del derecho de dominio. Y entonces precisamente esto es un elemento que los inversionistas suelen invocar, porque es un aspecto mucho más amplio cuando determinadas medidas que adopta el Estado, ellos estiman de que supone una privación de sus facultades del dominio. Ahora bien, el anexo 9C del Tratado de Libre Comercio de Chile con Colombia precisa en cierta medida qué es lo que debiésemos entender por expropiación indirecta. Y en ese sentido nos dice que debemos tener en cuenta, entre otros factores, no son los únicos, no es taxativo, el impacto económico del acto gubernamental, y precisando que un efecto adverso por sí mismo no supone que estemos ante una expropiación directa. Luego, expectativas inequívocas y razonables. Y ojo con los adjetivos que acá se utilizan porque son aumentan bastante el estándar. Después podemos entrar con mayor detalle respecto a esto. Y luego, y esto es bien importante, el carácter de la acción gubernamental. De la acción gubernamental, que en este caso en el laudo se interpretó de que debiese ser actos iuri imperi, actos en que el Estado actuara en el ejercicio de su soberanía y no en el ámbito contractual. Por otra parte, hay una prevención regulatoria en cierta medida que nos dice que salvo circunstancias excepcionales, se precisa que no habrá expropiación indirecta en aquellos actos no discriminatorios, que es una cuestión básica, ¿no es cierto?, que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, como la salud, la seguridad y el medio ambiente. Y bueno, ¿a pito de qué me van a decir ustedes? Aparece este señor con la bandera del Uruguay y qué sé yo, una marca de tabacalera. Bueno, porque un caso paradigmático en esto, en protección a la salud pública, fue el caso Philip Morris contra la República Oriental del Uruguay, precisamente que Uruguay adoptó una serie de medidas que restringían el consumo de tabaco y esta empresa suiza demandó al Uruguay ante el CIADI y esa hermana república sudamericana obtuvo laudos favorables. Para terminar, y perdón si me he pasado un poquito con el tiempo, si bien el laudo le dio la razón a Chile, y por tanto desestimó la presentación hecha por los inversionistas colombianos, tenemos que tener en cuenta que la presentación de los inversionistas colombianos
eran de 339 millones de dólares, más 15 millones de daño moral, pero al final, claro, que eso evidentemente podíamos considerar como algo positivo, un triunfo del Estado de Chile en su defensa. A mi juicio termina siendo una victoria pírrica, porque lamentablemente Chile en el fondo cuantificó los gastos que significaban honorarios y peritos, y estos ascendían a casi 5 millones de dólares, de los cuales el tribunal arbitral condenó a la parte demandante a reembolsar casi 2 millones de dólares, por lo cual más de 2.800.000 dólares, no obstante haber triunfado, entre comillas, en este proceso, debió ser solventado por el Estado de Chile. Entonces, como lección, en definitiva, creo que estos procesos son muy costosos y por ende hay que tratar de evitarlos, puesto que aun cuando formalmente puede aparecerse victorioso, a la larga terminan un gasto muy alto para el fisco. Eso, perdón, por favor, que ahora que está, mira, que yo estaba muy entusiasmado hablando, veo que me pasé mucho con el tiempo. Muchas gracias, profesor Gallegos. Profesor Sommer, si es posible, unos 15-20 minutos. Luego verificar si hay algunas preguntas de los participantes y terminar con unos minutos cada uno. Adelante, profesor Sommer. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas por los hermanos trasandinos. Un gusto y agradecer la invitación que me formulara la doctora Andrea Lucas Garín y también saludar especialmente al doctor Patricio Masbernati y un gusto compartirlo también con mi colega Jaime Gallegos en el día de hoy sobre este tema que es siempre recurrente sobre cuestiones de inversiones que no necesariamente son conocidas por el público e incluso por los estudiantes de nuestras facultades y particularmente en el caso de Derecho, ¿no? Pero que tienen un alto impacto y que implican una transversalidad de sistemas o de ámbitos dentro del derecho o del sistema legal de un país, no solamente las cuestiones del derecho internacional, hoy ya casi como un lex specialis del derecho de las inversiones, pero también una alta incidencia, como bien lo mencionaba Jaime, del rol que debe jugar la adecuación de esos compromisos internacionales en las normas nacionales, ¿no? En el derecho civil, en el derecho de los contratos civiles y comerciales, en el derecho administrativo, que incide fuertemente precisamente en los conflictos posteriores, en este caso de regulación de contratos en el marco de servicios públicos de transporte, entre otros. Así que bueno, agradecido para hacer una brevísima reflexión sobre este caso Ríos, que como bien ya adelantó Jaime, implicaba dos grandes áreas en el marco de las cuestiones de las inversiones extranjeras, como tienen que ver con los estándares de trato justo y equitativo y también de expropiación y dentro de ellas las cuestiones de expropiación indirecta, ¿no? Ustedes ya han leído, creo todos, el caso en general, conocen un poco de la situación, recién se mencionaron un poco los hechos, es decir, en un contexto de una serie de concesiones a inversores colombianos en distintos sistemas de transporte, bueno, por ahí en el marco también de un plan maestro que el Estado había diseñado para estas circunstancias. Las quejas o las demandas de estos inversores de haber sufrido un trato no equitativo y haber sufrido la expropiación de su inversión a raíz de una serie de situaciones, muchas vinculadas no solamente a cuestiones de índole administrativo, es decir, la imposibilidad o la falta de protección del Estado en un fenómeno muy particular, porque aquí también es interesante ver cómo los aspectos sociales o los ciertos comportamientos sociales y el rol del Estado, más allá de las particularidades que puedan prever razonablemente un inversor en este contexto, inciden, ¿no? Acá mucho en este fallo tiene que ver dos aspectos centrales, como es
la evasión, es decir, el comportamiento no social de, la de los usuarios y los consumidores en un servicio de transporte público, y el otro el vandalismo, ¿no? Y a qué grado puede llevar o no, razonablemente, y el tribunal allí lo fijó, a ser una causal de daño que menoscabe la inversión o que impida el recupero o el normal funcionamiento. Es muy propio en todos casos, que en otras latitudes posiblemente no lo veamos, y aquí tiene una incidencia. ¿Sí? E incluso como un inversor al prever estas situaciones, más que el vandalismo, el efecto del no cumplimiento del pago de una tarifa para el uso de un servicio, puede menoscabar a largo plazo su inversión y tomar la decisión de realizar esa inversión o no. Más allá de lo que dijo el tribunal, por supuesto, claramente hay un rol que en parte el Estado debe tener como contralor del cumplimiento de estas cosas. Pero marca una cuestión muy de idiosincrasia en parte de los países latinoamericanos, que es precisamente esta idea anómica de no cumplir las normas por considerar que lo público es de todos y no es de nadie, ¿no? Y en todo caso, bajo excusas sociales, de crisis económica, bueno, la gente hace esto de la cola, o de no compartir, perdón, de no querer pagar por un servicio. Que tiene todo un debate, por supuesto, en ese sentido, ¿no? Pero claramente marca un punto claro, entre otros aspectos, aquí en este lado. Yo simplemente, claro, brevemente uno lo que encuentra precisamente son esos dos aspectos, ¿no? Es decir, por una parte, la cuestión vinculada a el reclamo de los demandantes en cuanto a si esto constituía o no una violación, a lo que ellos consideran una violación del tratado, de la postura del Estado chileno, de que más bien estábamos inicialmente en cuestión de reclamos contractuales, y en el ámbito de las inversiones, esto ha sido analizado, más allá que no fue del todo desarrollado por el tribunal, pero en esta diferenciación en el sistema de reclamaciones a la hora del agotamiento de los recursos, es un fork in the road, es decir, esa bifurcación de caminos a la hora de decidir el tribunal, y muchas veces los tribunales arbitrales lo han ido fijando en determinados laudos, en SGS contra Pakistán, en casos de Argentina, en aguas de Conquija, en Lesi de Pina contra Argelia, así, en distintos laudos arbitrales, tanto en CIADI como en otros aspectos, esta cuestión de los denominados, si estamos ante un treaty claims o un contract claims, es decir, si esto al final es una simple reclamación al marco de contratos que no requiere, o en todo caso que los tribunales nacionales deben tener en cuenta, porque en este contexto muchas veces sucede que usando otras cláusulas que no me da el tiempo para desarrollar, pero que tienen mucho debate, que son las cláusulas de nación más favorecida, muchas veces los inversores utilizan este fork in the road para no necesariamente llevar el caso a instancias nacionales en una discusión propia de un contrato y directamente hacer una reclamación de inversión ante una instancia internacional. Y allí, por ejemplo, una de las juezas de los árbitros que participó en este lado, la profesora Bridget Stern, ella tiene una postura, y yo comparto ese sentido de hay una mala interpretación muchas veces de entender que las cláusulas de nación más favorecida se utilizan con términos procesales, es decir, permitir que un inversor pueda utilizar un mejor derecho para acceder a una instancia internacional de un tratado en común con ese Estado en conflicto, y si no, más bien estamos ante cuestiones de derechos, no de cuestiones procesales, ¿no? Pero bueno, es un debate largo que no me da el tiempo de desarrollarlo. Pero claramente, como bien se ha mencionado, dos aspectos claves que aquí tuvieron en cuenta es el tema de la expropiación. Como bien lo dijo Jaime, en principio todo Estado está legitimado a expropiar los patrimonios que se encuentren en sus territorios en base a un acto de la ley, ¿no? Y esto, las constituciones de nuestros países lo prevén. Por supuesto que hay reglas para realizarse esas expropiaciones. Y ello es la arbitrariedad como tal. Pero es muy raro encontrar casos en las inversiones extranjeras de lo que se llama una expropiación directa, o sea, directamente cuando el Estado expropia el patrimonio a través de leyes. Nosotros hemos tenido un caso, el caso de YPF o Repsol contra Argentina,
vinculado a esa cuestión. En general, mucho tiene que ver, y se ha trabajado mucho, y esos estándares han ido avanzando, y aquí esto fue analizado también en el caso de Ríos, de la denominada expropiación indirecta, ¿no? Es la indirect expropriation. Yo les recomiendo un libro que es de un colega chileno, Sebastián López de Carenas, que sobre precisamente expropiación indirecta en el derecho internacional, muy bien realizado. Ya tiene unos añitos, pero es un muy buen trabajo sobre los alcances de la expropiación indirecta. Ya lo escribió Orrego Vicuña en su momento, o sea, no es un tema nuevo como tal, hay mucha bibliografía que ustedes pueden acudir para conocer más allá de lo que los tribunales van fijando sobre expropiación indirecta. Pero claramente este alcance para avanzar de la expropiación indirecta no es algo necesariamente nuevo, o sea, parte de la base, es decir, de entender que todo acto estatal que no necesariamente implica una confiscación directa, sino a través de actos administrativos de otro tipo, puede generar un menoscabo, ya sea en la forma física de los bienes o en el patrimonio del inversor, y esto necesariamente implica la interferencia administrativa, o el grado de interferencia administrativa de un Estado va a determinar cuál es el alcance de esa expropiación. Que tampoco el concepto de interferencia administrativa en inversores o en el alcance de expropiación como tal es algo ya muy viejo. O sea, ya la Corte Permanente de Justicia Internacional ya tenía casos vinculados con intereses alemanes en Alta Silesia Polaca, o el más conocido fábrica de Chorzów, o reclamaciones noruegas, es decir, y posteriormente ya en ámbitos de inversiones, en Ambiesiadi o bajo reglas de Citral y demás, la expropiación indirecta siempre ha sido un elemento medular a la hora de ponderar el cumplimiento o el incumplimiento del Estado en los estándares de protección a los inversores. El propio tribunal, en este caso, en el caso Ríos, precisamente va a hacer alusión en este sentido a considerar de que una expropiación indirecta tiene que ser, de alguna manera, una serie de actos que interfieran con un derecho de propiedad tangible o intangible, o con los atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión como tal. Y eso va a determinar un poco el alcance si estamos ante una expropiación indirecta o una expropiación directa. Va a citar una serie de arbitrajes anteriores que se los recomiendo: Burlington, Quirovax, Electrabel, LG&E contra Argentina, etc. Es decir, una forma de encontrar, que es una cuestión práctica del ejercicio del estudio del derecho, es encontrar en estas sentencias arbitrales, cualquier otra, las referencias jurisprudenciales antecesoras, para uno ir viendo más allá de lo que la doctrina va fijando, cómo los tribunales particularmente van interpretando los estándares de estos derechos básicos, estos estándares de protección básica, que algunos se trataron acá y otros no necesariamente, pero que van construyendo de alguna manera lo que Lowenfeld hablaba de alguna manera, un proceso de construcción de un derecho consuetudinario de las inversiones, del derecho de las inversiones extranjeras, porque hay un tratado único, de alguna manera ha sido la jurisprudencia la que ha ido fijando estos criterios, muchas veces con críticas en cuanto a la forma de entender estos estándares. Yo soy un crítico en el sentido de que muchas veces los tribunales dejan por fuera cualquier razonabilidad de interpretación del derecho nacional, es decir, lo tratan como un mero hecho, cuando es el derecho nacional entendido, y para eso hay que conocer del alcance, las implicancias, las prácticas del derecho nacional chileno, argentino, colombiano y demás, pero sí claramente es clave cómo va evolucionando o cuánto el Estado ha dejado de adaptar estos estándares internacionales al derecho nacional. Recién Jaime hablaba, y perdón por la autorreferencia que haga, me hablaba de los casos de Colombia. Yo recuerdo en el 2012, justo coincidió con una
presentación que tenía que hacer ante la Corte Interamericana, y previamente pasé por Colombia, que me invitaron para hablar sobre inversión extranjera. Y en ese momento Colombia no tenía casi casos. Y yo les dije, ojo, Colombia, adecúen sus estándares nacionales, ojo, porque luego cualquier excusa va a ser usada por los... Bueno, se me rieron, me miraron como dicen, este chico no sabe lo que dice. Bueno, hoy día Colombia tiene varios casos y está con dolor de cabeza precisamente por los conflictos que hay al momento que los órganos administrativos toman decisiones que terminan siendo de alguna manera confiscatorias o expropiatorias indirectas, entre otros aspectos. Y otro elemento, para ir finalizando, que ustedes tienen allí en el caso, tiene que ver con el estándar de trato justo y equitativo, es decir, muy asociado también o denominado trato menos favorable, o también de protección y seguridad plenas, que es un término que se utilizó en el debate del fallo. Es decir, básicamente, este intento del demandante de considerar la expropiación una exposición forzada o discriminatoria entre estas empresas y otros inversores nacionales, como para hablar de algunos elementos de los casos, ¿no? Es decir, este tipo de estándar, si bien ha sido también desarrollado por la doctrina y ampliamente aplicado en casos de jurisprudencia arbitral, no es fácil a veces entender como un mero estándar único, sino que tiene particularidades al momento de ser analizado en cada caso. Y en ese sentido debería estarse a las condiciones y circunstancias que en cada caso se apele para conocer un poco estos estándares. Doctrina muy clásica, Dolzer, Scherer, han hablado y han desarrollado mucho sobre el estándar de trato justo y equitativo, y también los tribunales permanentemente han hecho alusión precisamente a este estándar, y entenderlo de alguna manera como las expectativas del inversor respecto a la exigencia de un trato justo y equitativo y de buena fe en el marco de un tratado bilateral, claramente debería tener un correlato de legitimidad objetiva, ¿no? Es decir, la legitimidad de las expectativas del trato debido por parte del inversor extranjero no depende necesariamente de una mera intencionalidad de las partes, sino de una certeza del contenido de las obligaciones exigibles. Y eso se va a ir marcando en cada caso en particular, y ese es el debate o el compromiso o el esfuerzo que tienen los inversores de probarlo, el Estado defenderse y los árbitros de analizar esos alcances. Así que es interesante porque, al igual que otros casos que ya ha tenido Chile, este caso vuelve con esos mismos estándares, pero sí marca, es muy importante este caso a mi criterio para finalizar, porque marca cuáles son las obligaciones que el inversor debe prever en este contexto para evitar eventualmente situaciones que les puedan generar un menoscabo a su inversión en el contexto de comportamientos sociales, como es la alta evasión en el cumplimiento de un servicio, y luego la afectación a sus bienes por daño, ¿no? Y de cómo puede compensarlo y demás. Y cómo negociar esto. La clave de esto es decir, los tratados son muy genéricos, pero la clave es negociar con el Estado las previsiones posibles en el marco de estos comportamientos. En todo caso, como todo inversor deberá hacer estudios previos de prospectiva en el comportamiento social y económico de ese Estado para cubrirse de alguna manera frente a esas eventualidades. Así que bueno, cierro acá para luego no evadirme, excederme con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sommer. No veo preguntas, pero un poco para motivar unas palabras finales de parte de ustedes, quisiera que también nos pusiéramos dentro de esta situación que vemos actualmente de crisis económica global, producto de la pandemia. Y en Chile, particularmente, una crisis social y política. No digo que la crisis sea necesariamente mala, puede ser muy positiva, pero no tengo yo opinión al respecto. Solo que hago una descripción de una crisis social y económica que nos lleva a una nueva constitución política y a nuevas instituciones.
Pero surge también, y esto tiene una incidencia en las relaciones económicas internacionales, es decir, las crisis económicas tienen una incidencia en las relaciones económicas internacionales y en el cumplimiento que puedan hacer. Pero un asunto bastante llamativo es el siguiente. Se supone que los estados deben cumplir ciertas condiciones de protección de las inversiones, ¿no? Deben cumplir. Como decía el profesor Sommer, debe existir cierta práctica interna también de parte de los órganos públicos para comprender, y también, bueno, no solo de la ley, debe haber una ley apropiada para las inversiones y una práctica administrativa apropiada para las inversiones. Y entonces hay ciertos márgenes para poder, por ejemplo, modificar bases administrativas, ¿no? De una inversión extranjera, o sea, o que inciden en una inversión extranjera. Y uno se percata de que, lamentablemente, yo hablo en general más en América Latina, que en América Latina es bastante variada la capacidad técnica de, por ejemplo, los técnicos y los abogados, los ingenieros, los que participan de parte del Estado. Es decir, hay gente de muy buen nivel, muy gente de gran nivel y gente indiferente, que aunque tenga buen nivel, es totalmente indiferente, porque lo público es ajeno, no es de nadie, digamos. Y entonces se genera un problema, a mi juicio, de que siempre percibimos el tema del punto de vista de las empresas inversionistas y que muchas veces, como en este caso, simplemente se estaban pasando de listos, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, cuando ingresaron los diferentes competidores, yo me di cuenta que más o menos iba a pasar eso, porque son empresas que tienen muy malas prácticas internacionales. Entonces, es raro que empresas o empresarios con malas prácticas internacionales ganen licitaciones. Eso fue extraño en el año X, que yo empecé a ver este tema, cuando comenzó el sistema de transporte público licitado del Transantiago, qué sé yo. Y, claro, como decía el profesor Gallegos, el Estado se defiende y gasta mucho dinero en esto, y mucha energía, y siempre se va a gastar dinero, y estamos haciendo contratos con empresas que no hacen lo que debieran, porque ahora hay todo un tema de las transnacionales respecto del cumplimiento de estándares en derechos humanos, estándares en el cumplimiento de la norma nacional, de los tributos, etc. Y resulta que por una parte tenemos empresas que tienen una gran capacidad de gestión de riesgo, digamos, y que por último pueden demandar porque son eficientes en perseguir sus propios intereses, y estados que son extremadamente ineficientes en perseguir los propios intereses, que son los intereses que se supone de la comunidad política de que se trata. ¿Ah? Y entonces, en resumen, lo que me parece llamativo, ¿ya? Es que yo creo que efectivamente de ahora en adelante va a ser posible y bastante más entretenido para nosotros, y quizás por ahí nos contraten de parte de alguna empresa para hacer demanda a países, ¿ya? Y obviamente uno podrá participar porque uno es abogado, pero lo que llama la atención es que hay procesos institucionales y nacionales que muchas veces no conversan tan finamente con contratos de inversión extranjera. Ese es el punto. Por ejemplo, la evasión es un problema que se sigue dando en Chile y se da mucho más incluso ahora que antes. La evasión del pago del transporte público, los desórdenes públicos se dan por razones que yo no sé si sean atribuibles a, por ejemplo, a un acto soberano, porque simplemente la gente salió a hacer desórdenes o a quemar, me explico, ¿no? Y entonces generan problemas con inversión extranjera. En materia, hay problemas en el cumplimiento de las... cuando sucedió el tema, por ejemplo, de este caso que hay con el, ¿cómo se llama? Con la concesión del aeropuerto de Santiago, ¿no? El contrato era muy mal contrato, que ahora está, ¿no? Entiendo que fue presentada la causa del CIADI, pero el contrato era muy mal contrato. Y el contrato era muy mal contrato. O sea, yo soy siempre abogado de empresa, pero el abogado era muy mal contrato para el Estado desde un inicio. Y era un contrato muy difícil de cumplir porque tenía muchas incidencias o factores económicos que eran difíciles de cumplir. Era un muy mal contrato. Y lo extraño es que uno pueda entender que a nivel de empresas hay responsabilidades porque tú sacas al gerente, lo echas. Pero a nivel de Estado
es bastante poca la responsabilidad política o institucional, porque gastamos dinero en defendernos, pero no recargamos esos montos en los malos funcionarios o políticos, ¿ah?, que generan contratos que son totalmente desastrosos y que sabemos que son imposibles. Me explico, como el contrato del aeropuerto de Santiago, digamos. Son contratos imposibles. O el contrato inicial con Transantiago con los colombianos, que eran contratos imposibles, porque eran contratos que uno los miraba, se daba cuenta de quiénes invertían, cómo procesaban su gestión, y no iba a funcionar. Y sin embargo tenemos un problema también institucional nacional que no es solo, o sea, tenemos un problema de gestión pública, primero, y de responsabilidad política y pública. Tenemos también condiciones nacionales o internacionales que no son de tratos de incumplimiento de país, que no son actos soberanos, como por ejemplo la conducta del latinoamericano por evadir los pagos, o la conducta ahora por, ¿cómo se llama?, por desórdenes públicos, etc. Entonces, solo para terminar, no sé si pueden tomar ese punto o cualquier otro punto que ustedes estimen del caso, digamos, si es posible unos 7 minutos por cada uno, ¿ah? El punto que ustedes deseen, digamos, no tienen que tratar ningún tema que yo haya tratado. Profesor Gallegos. No, yo quiero que hable primero Cristian, porque yo hablé muchísimo en la primera tanda y entonces, en definitiva, después no quiero que no quede tiempo para que él se manifieste. Yo encuentro, me pasé, me fijé que me pasé mucho con el tiempo, así que por deferencia y por respeto, creo que el profesor Sommer es quien tiene el escenario. Ok, profesor Sommer. Bueno, no, para nada, desde ya que no hay ningún inconveniente. Bueno, a ver, sí, ese es parte de lo que expresa el doctor Malvernati. También estoy leyendo algunas preguntas que hace la doctora Lucas Garín allí en el chat. Trataré un poco de readaptarlas en un breve tiempo. Son los desafíos que se presentan. Si yo tuviese que hacer un enorme esfuerzo de síntesis para decir, y no es la única respuesta a esto, insisto, tiene que ver mucho con el derecho nacional más con el derecho internacional. El derecho internacional simplemente fija estándares, ¿no? Se van adecuando. Ahora, ¿cuál es el problema? Las inversiones se realizan en plazos muy extensos muchas veces. Cambian los gobiernos y muchas veces las cosas van bien. Y ese es un problema claro. Primero, todo Estado tiene que tener una política de inversión dentro de todo a largo plazo, que al menos se establece clara, pero sobre todo debería contar con estructuras administrativas que, más allá de la gestión de gobierno circunstancial en sistemas democráticos, de periodicidad, sea única, es decir, no varíe en el tiempo. Y cuente con expertos en el derecho administrativo, de los contratos, de las inversiones, que asesoren a las entidades en ese proceso, que se formen. Yo recuerdo, por ejemplo, una consecuencia de las inversiones, de los litigios contra Argentina, es que Argentina no tenía ninguna formación jurídica en las áreas del Estado en este tema. De la nada tuvieron que salir a aprender, y hoy los funcionarios que tuvieron que realizar todos esos procesos de defensas, más allá de las contrataciones que se hacían a los estudios jurídicos, hoy son los grandes expertos sobre la temática, ¿no? O sea, uno ve quiénes eran los funcionarios del Estado que participaban en estos litigios en defensa del Estado, aprendieron tanto que hoy se han ido del Estado o son expertos en el tema. Pero ese es un gran punto. Y el otro punto, yo fui anotando algunas cosas acá rápidamente. El gran problema es las stabilization clauses, es decir, las denominadas cláusulas de estabilidad, que de alguna manera el inversor exige que se garantice que no haya un cambio abrupto de las circunstancias legales, ¿no? Que claramente, porque eso incluso puede generar una expropiación posteriormente. Ahora, esa es la clave, es decir, las prácticas de la inversión muchas veces se encuentran con sistemas legales no del todo actualizados, cuál es el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para adaptar el derecho que va evolucionando sin violar la inversión, es decir, no cambiar las reglas de juego. Y eso lo puede ver en adecuación precisamente sobre normas del consumidor. En ambiente hay mucho arbitraje sobre considerar expropiaciones a raíz de las modificaciones de normas ambientales, clásicos laudos en ese sentido.
Metalclad y demás son al respecto. Pero acá se torna algo claro, yo digo. Lo importante es que haya en los contratos de inversión, que es el que aclara las condiciones de la inversión en el Estado, cláusulas lo suficientemente flexibles que el inversor entienda que son aceptables, pero que le permita al Estado, o que el Estado diga, mire, negociemos cláusulas, ¿por qué? Porque en el derrotero de 10, 20 años de esta inversión, claramente voy a tener que modificar las normas del consumo, del ambiente, de lo que sea, ¿no? De los contratos, para que esto no sea luego considerado como una expropiación. Y cuando más claro sea el contrato, al estilo de los USA Contract, es decir, esos pilas de documentos, que eso solamente es un contrato, nosotros tenemos un sistema romanista del contrato de 4 hojas, y después a las condiciones de cómo va a volver. Pero ese es el problema, que luego quién fija esas condiciones. Y ahí es donde muchas veces los inversores encuentran un abuso en las condiciones contractuales para decir, ah, no, esto es expropiación, demando a sabienda, que lo saben, y como usted bien dice, hago una inversión a sabienda que si llega a pasar algo, la voy a ganar eventualmente, porque el sistema hace. Entonces, es clave la formación y la estructura dentro del Estado de mecanismos que generan. Entonces, y otro gran problema es que incluso Chile tiene un sistema menos complicado que Argentina, pues es un sistema unitario, es decir, un sistema de Estado concentrado. Nosotros tenemos un Estado federado donde cada provincia a su vez tiene autonomía normativa, más allá de las normas nacionales. Es mucho más complejo. Entonces, debería haber una coordinación constante entre los ministerios, incluso en el propio sistema chileno, que dialoguen, o sea, porque esto pasa por muchos ministerios muchas veces, no es solamente uno solo. Y allí es clave la formación, que no cambien estos funcionarios, porque viene uno, viene el otro, lo puso, y ahí es donde encuentran los inversores esos gaps para decir, como hay este vacío, este espacio no regulado, yo voy por acá para beneficiarme de alguna manera en las condiciones. Y eso es un poco la segunda parte de lo que preguntaba Andrea, ¿no? Es decir, cómo se aprovechan o no y cómo uno limitar achicar las brechas de la limitación en cuanto al aprovechamiento. Que esto sea trasladado a otros casos, sí, desde ya, yo creo que va y es un estándar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el tribunal fijó cuál deberían ser las obligaciones que el inversor tiene que tener y exigirle al Estado para que eso sea una violación, un derecho o una violación. Esto va a tener implicancias, porque hasta ahora no ha venido sucediendo. En otros casos, por mucho menos, tribunales han considerado la violación de los estándares en comportamientos similares. Argentina ha tenido casos, ¿no? Los casos Aguas Argentina o Vivendi contra Argentina, para mencionar algunos casos, o bueno, se me fue el otro caso de la multinacional, fueron casos así, o sea, el inversor no invirtió, no realizó las inversiones y se usó y aprovechó el sistema, y luego demandó por violación del tratado. Entonces, creo que Ríos uno puede tomar muchos elementos, sobre todo porque el inversor no logró probar algo que aparentemente uno mira los contextos del caso y parecería que el inversor tiene razón. Sin embargo, el tribunal salió con otras cuestiones y eso es muy interesante de este caso, ¿no? Yo, muy cortito, comparto, es decir, sin duda lo que dice Cristian, yo creo que es muy aconsejable de que los contratos que se firmen en el fondo sigan esa lógica anglosajona de ir con muchísimo detalle, ya que las cláusulas abiertas sean para interpretaciones muy amplias. Precisamente ahora el caso con Francia, el caso que tenemos con la concesionaria, se basa en un tratado de comienzo de los años 90 que en lo que se refiere a prevenciones regulatorias es mucho más débil, en el sentido de que ahora en los nuevos tratados de nueva generación, qué sé yo, si revisamos, qué sé yo, el capítulo de inversiones de la Alianza del Pacífico y otros acuerdos, se especifica de una manera mucho más clara la potestad que mantiene el Estado, no obstante que hay una inversión extranjera, qué sé yo, en ámbitos de salud, en ámbito medioambiental, en ámbito laboral, y a mi juicio van bastante de salida estas medidas de cláusulas de estabilización, que en su momento Chile nosotros lo tuvimos con el decreto ley 600 con la invariabilidad tributaria, pero después la OECD nos recomendó eliminarlo y con la nueva ley de inversiones lo tuvimos. Fíjense ustedes que
Colombia y Perú en su momento, no solamente para captar inversiones extranjeras que tenían niveles bastante bajos, no solamente contemplaron invariabilidad tributaria, sino que contemplaron invariabilidad medioambiental y invariabilidad laboral. Y esas las derogaron posteriormente, pero como les digo, esto está en un escenario muy oscilante, que hoy día hay un cuestionamiento al sistema, y en ese sentido no podemos perder de vista este contexto para quizás entender este fallo Ríos, que en definitiva, claro, hubo una falla, un error probablemente respecto a los plazos, que perjudicó gravemente a la pretensión que se quería deducir, y bueno, que también después las alegaciones que formulaba la petición de reparación era muy alta, siendo que en definitiva, por informes de peritos, se acreditó que sin perjuicio de que el tribunal constató de que en definitiva habían habido omisiones por parte de Chile en materia de evasión, y también tampoco había habido un comportamiento óptimo en lo que se refiere a vandalismo, desde luego. A la larga se acreditó con estudios técnicos, peritajes, etcétera, que en el fondo la incidencia, que si bien Chile había dejado de tener un cumplimiento óptimo, adecuado, la incidencia que se traducía eso era muy menor si lo consideramos que otros problemas de gestión financiera que tenía esta empresa, y que le llevó a que a la larga el tribunal desestimase la pretensión. Entonces, la lección que nos da, en definitiva, claro, una lección desde un punto de vista jurídico, que siempre tenemos que estar pendientes de cómo redactamos, pero no podemos perder de vista el escenario real en el que nos estamos desenvolviendo, de la pandemia, de que muy probablemente a lo mejor algunas inversiones extranjeras se pueden ver mermadas. Había un estudio de la UNTA que decía que probablemente se van a reducir en un 30% los flujos. Vamos a ver qué posición ocupa China en esto, porque en el fondo nosotros tradicionalmente hemos tenido grandes inversiones de Estados Unidos, de la Unión Europea, y por un asunto más allá de lo económico, estratégico, político, el posicionamiento que quiere hacer China en nuestra región, que está crecientemente a paso muy firme en Chile, cómo en definitiva puede ocupar un lugar relevante, y a ver si nos vamos a atrever en su momento a si un inversionista chino demanda a Chile, bueno, cómo nos vamos a ver ante ese escenario. Son asuntos jurídicos y estratégico-políticos que nunca se pueden perder de vista. Bueno, quisiera, para terminar, agradecerles al profesor Cristian Sommer, el profesor Jaime Gallegos, su participación en este seminario. A nombre de la directora también, mío propio, y de la directora del Instituto de Investigación en Derecho, la profesora Andrea Lucas Garín, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias, esperamos tenerlos nuevamente. Aquí hay otros temas interesantes que tratar, ¿ah? En particularmente a mí me gusta mucho un nuevo tema que tiene que ver con inversión extranjera, medio ambiente y estos problemas justamente de modificación tributaria, modificaciones regulatorias, sobre todo en relación al problema de cambio climático, y que al menos Chile está afectándose. A ver si podríamos hacer algo más adelante sobre eso, que es una debilidad personal mía. ¿Ya? Muchas gracias, estimados profesores, ha sido un gusto verlos y escucharlos. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente, a la Universidad Autónoma de Chile, por la invitación, y esperemos pronto estar también presencial, más allá de estos medios que ayudan, y reencontrarnos. Así que bueno, que tengan buenos días. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.